teniendo en cuenta ya los días que estamos. De hecho, esta es la última actividad que hacemos antes del verano aquí. Permitan que salude la presencia del cónsul general de Paraguay, bienvenido, y también del cónsul adjunto de Argentina, Aldo, que también nos acompaña, entre otros, y sobre todo también a todos ustedes. Bueno, decirles que esta actividad la organizamos así, un poco deprisa y corriendo, con mucha ilusión, porque aparte de tener con nosotros a Felipe Piña como uno de los historiadores, desde mi punto de vista personal, más relevantes que ha dado Argentina en los últimos años, seguro, un hombre prolijo, un investigador serio, que es una referencia para tantos otros estudiosos. Pues bueno, él venía hacia Europa y tenemos cierta amistad desde hace bastante tiempo. Pues me dijo: Felipe, viene a Barcelona, vengo tal, estaré por aquí. Bueno, algo hay que hacer. Y acaba de sacar otro de sus pequeños libros de investigación, Felipe Piña, La voz del gran jefe, vida y pensamiento de José de San Martín, libro que yo todavía no he tenido oportunidad de leer, y que los argentinos están saboreando. De momento 80.000 ejemplares vendidos de este libro. Así es Felipe, con tanto trabajo como hace. Les recomiendo varias cosas de Felipe para aquel que todavía no haya entrado en este mundo de Piña, que es, tienen ahora fácil desde aquí abrir El Historiador. Es un buen portal, digamos, para tener contacto con lo que hace Felipe. También supongo que vía internet, la radio tal vez. Sí, totalmente. Pueden escuchar, ¿no? Sí. Pueden escuchar lo que hace él también en Radio Nacional. Ahora está con un programa también en el Canal 7. Que también lo pueden ver. Buenas noches a todos. Lo pueden ver por internet también. Por internet también, es decir que eso ahora es mucho más fácil que era hace un tiempo atrás. No les voy a recordar demasiado su biografía, aunque sí que 2 o 3 elementos que yo quiero contrastar con él ahora que lo tengo delante. Bueno, porque esto de Lo pasado pensado, que fue un libro para mí de lo mejor que he leído, su colaboración es en la radio, en Rock y Pop. Sí. Casualmente él llega a Barcelona cuando estamos en plena Semana del Tango, como la mayoría de ustedes saben. Por aquí está Rafael Beljanovich, que no le veo ahora, pero con Rafael estamos organizando ya la 5ª Semana del Tango. Pasado mañana tenemos el cierre con la orquesta del nieto de Astor Piazzolla, me parece que bastante interesante. Y bueno, pues él también ha sido un estudioso del tango. Sí. Ha conducido en el Canal 7 El Espejo Retrovisor, un programa de entrevistas, de informes sobre la historia argentina. Un ciclo que a mí me interesó mucho con Alejandro Turner, Algo habrán hecho. Sí. Ese era muy interesante, ¿no? Después este programa fue emitido por Canal 13 y Telefe, y tuvo el premio Martín Fierro el 2006 y el 2007. Sigo sin aburrirles demasiado, pero 2 o 3 datos más de libros, ¿no? Hay La historia confidencial, otro libro para enmarcar, para destacar la Argentina contemporánea, y la serie de 5, ¿no? Sí. Que es también de los mitos de la historia argentina, que me parece, digamos, una colección magnífica para situar bien lo que es esa historia, ¿no? Bueno, y ahora La voz del gran jefe, que es una biografía, hablábamos ahora. Sí. Una biografía. Es una biografía. No, conclusa. ¿Conclusa? Sí, conclusa. Sí, inconclusa en el sentido que el lector puede seguir, ¿no? Y debe seguir seguramente, pensando en el querido don José.
Es una biografía que aborda muy fuertemente el aspecto político de San Martín, ¿no? Es una persona que nos han contado sobre todo que era un gran militar y hubo una operación político-militar, histórico-político-militar en Argentina, que fue primero instalar el San Martín militar, luego declararlo padre de la patria y finalmente la conclusión era que el ejército había parido la patria un poco, ¿no? Como que eso se hizo probablemente en torno al año 1910, en el centenario, y hay un recorte violento de todo lo importante del San Martín pensante, el San Martín que se enfrentó al poder real, el San Martín que gobernó, que es el que yo rescato fuertemente aquí, por supuesto sin dejar de historiar todo su aspecto militar, que fue tan importante y que tanto tiene que ver con España, ¿no? Porque aquí pasó más de 20 años combatiendo a diferentes enemigos, según iban cambiando las alianzas de la corona, ¿no? Si a los moros en lo que hoy es Argelia, Orán, en Marruecos, integrando un ejército altamente politizado como el ejército español de aquel momento, claramente militando en el bando liberal, y eso también es muy importante porque él se va formando como soldado y como político a la vez, ¿no? Es una persona que le interesa mucho la filosofía, cae detenido de los franceses y aprovecha ese año, como se estimaba y de alguna manera se usaba en aquel momento militarmente, que era la prohibición moral de no levantar las armas contra la persona que lo había vencido a uno. En ese año que él pasa en Marsella, por ejemplo, adquiere una gran cantidad de volúmenes de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, libros prohibidos en España por el Índex, y bueno, se va interiorizando del pensamiento más progresista de Europa, ¿no? Y luego es importante aclarar que el regreso de San Martín a la Argentina no es un regreso improvisado, no es que él decide, como algunos dicen, algunos que no lo quieren, dicen, se le había acabado la carrera, entonces se va a la Argentina. En realidad no es así, porque él estando en Cádiz, que era una ciudad, y es una ciudad maravillosa, ¿no? Pero en aquel momento, estamos hablando del año 8, un año muy importante para la historia de España y para la historia americana, sin duda, la invasión napoleónica, la resistencia. En Cádiz convivían conspiraciones, voces, publicaciones clandestinas, bueno, todo eso que a él lo fascina, y además se forma una logia, la logia de Cádiz, una logia íntegramente compuesta de americanos que se juramentan regresar a su país, cada uno de ellos, sus países de origen, a trabajar por la revolución, ¿no? Entendiendo que la lucha contra el absolutismo, digamos, se puede dar en Europa y se debe dar en América también, ¿no? Entonces ahí hay una decisión bastante temprana, teniendo en cuenta que él vuelve en el 12, se va de España en el 11, pasa por Londres y regresa en el 12 a la Argentina. Es una decisión meditada, una decisión que tiene que ver con una estrategia, no con una improvisación, ¿no? Entonces, primero la idea es hablar un poco de este personaje. Yo digo en el prólogo, es una de las personas más nombradas de la Argentina, más homenajeadas, con plazas, parques, calles, puentes, todo lo que ustedes quieran, pero muy poco conocida en realidad, ¿no? Conocida en términos nominales, cruzó los Andes, combatió en San Lorenzo, combatió los combates, pero bueno, a mí me parece que había que dar a conocer el pensamiento, ¿no?, de este hombre que es un pensamiento altamente progresista, moderno, muy interesante, una persona de múltiples intereses que no se acababan en la política, sino que se extendían a diferentes ramas del arte, ¿no?, como por ejemplo la pintura, una persona que le interesaba mucho la pintura, y particularmente él va a pintar muy bien, se va a especializar en marinas, paisajes navales. Le gustaba mucho la música clásica, termina siendo un buen concertista de guitarra clásica que luego adaptará en sus campañas, como por ejemplo el cruce de los Andes, a tonadas cuyanas, a música folclórica, ¿no?, para tocar con sus soldados, y luego va a perfeccionar mucho en su estancia en Europa, ¿no?, cuando esté en Francia exiliado. Y otro rasgo que es anecdótico, pero que para mí habla de una apertura mental interesante, tiene que ver con cierta cuestión esotérica, ¿no?, en sus lecturas, y la adhesión a la homeopatía, que era una paraciencia para algunos, o una ciencia que recién nacía. Tengamos en cuenta que la homeopatía la crea Hahnemann en el 1810 aproximadamente, y ya él para el año 14 tiene un botequín muy completo homeopático,
que tiene que ver también con los múltiples padecimientos, las múltiples enfermedades que tenía San Martín, que eran tremendas, ¿no? Si hacemos un estudio de todos los que estamos acá, seguramente estamos mucho más sanos que San Martín, ¿no? Digamos, tenía asma, reuma, artritis, úlcera, bueno, una cantidad de problemas tremendos de salud, y evidentemente la alopatía de la época no le ayudaba, y por eso también entra en contacto con la homeopatía. Y esto habla de una mente, insisto, una mente abierta que se manifiesta mucho en sus múltiples intereses, que como decía antes, no se limitan a un rubro, lo militar, lo político. Tiene una biblioteca amplísima, ¿no? Una biblioteca muy grande, de múltiples rubros, ¿no? Militar, relojería, jardinería, ebanistería, mucha filosofía, 80% filosofía e historia, pero también estas cosas prácticas, manuales, de una persona que uno podía definir como uno de esos personajes del Renacimiento, ¿no? de pensamiento e intereses complejos. San Martín llega, como se sabe, en 1812 a nuestro país, y va a llegar con contactos muy puntuales que tienen que ver con sus intereses políticos, ¿no? Con gente que coincide con su forma de pensar. Por un lado, el contacto más importante que tiene es Bernardo Monteagudo, que vale la pena recordar quién es un tucumano muy importante para nosotros, para nuestra historia, porque fue pionero de la independencia, muy poco reconocido por la historia oficial, básicamente por su carácter muy fuertemente revolucionario, ¿no? Él estando en Chuquisaca, que era la universidad más importante de nuestra zona, del ex virreinato del Río de la Plata, es el que lleva adelante la sublevación de Chuquisaca contra las autoridades españolas, y escribe un texto maravilloso que es el diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, ¿no? Que es una obra de teatro, una sátira, podemos decir, que él la usa como panfleto político, ¿no? Entonces, en ese diálogo, donde evidentemente están dialogando en un lugar imaginario, que él sitúa en el campo de Marte, habla dos reyes que han sido desplazados del poder y han perdido su trono, ¿no? Atahualpa por parte de los españoles y Fernando por parte de Napoleón. Entonces es un diálogo filosófico de alto contenido, donde por ejemplo pone en boca de Fernando todo lo que era el pensamiento conservador y en boca de Atahualpa el pensamiento revolucionario, digamos, de Locke en adelante, ¿no? Así que había un profundo conocimiento, y esa obra de teatro termina con un manifiesto revolucionario invitando a la independencia, de manera tal que es casi el primer documento que habla de la independencia con todas las letras, ¿no? Monteagudos, entonces, en ese momento, en 1812, dirige la Sociedad Patriótica, que era un club político muy progresista, al cual se va a incorporar San Martín, y también otro contacto que trae San Martín es el contacto de la masonería. Julián Álvarez, que era el presidente de la masonería local, y va a crear una logia propia, que es la Logia Lautaro, en realidad llamada Logia de Caballeros Racionales, que tiene por lema la independencia y la Constitución, ¿no? Ese es un poco el planteo. Estos grupos políticos chocan fuertemente con el gobierno de entonces, que era un gobierno muy conservador, muy centralista, muy enemigo de los intereses provinciales, digamos, y la logia y la Sociedad Patriótica van a confabular para derrocar a ese gobierno impopular, y ahí participa entonces San Martín al frente del cuerpo que se le ha pedido que cree, que es el cuerpo de granaderos a caballo. Es un cuerpo de élite, de desplazamiento rápido. Y ahí hay un par de cosas que me parecen interesantes de los granaderos, que es que San Martín, cuando crea este cuerpo, que tenía una misión fundamental, que era defender las costas del río Paraná y del Uruguay, que estaban siendo atacadas permanentemente por los españoles que estaban en Montevideo, la colonia todavía de Montevideo. Por lo tanto, había que defender de los saqueos toda esa zona, y había que hacer un cuerpo de élite con una gran capacidad de acción rápida y de preparación. Cuando él crea ese cuerpo, convoca
a 300 originarios, a 300 guaraníes. Él decía que eran grandes combatientes y que los quería tener dentro de su ejército, de su regimiento, ¿no? Lo cual no era común, digamos, ¿no? La idea de incorporar indios, mal llamados indios, a las fuerzas patriotas, y él incorpora 300, y esto es muy valorado por la comunidad guaraní, que le manda una carta agradeciendo esta situación. La verdad que es un gran acierto de parte de San Martín, porque esos 300 van a ser de los más fieles y de los mejores combatientes que va a tener San Martín, incluso ya en etapas posteriores, como el cruce de los Andes, por ejemplo, ¿no? Ese cuerpo granadero se estrena en una acción relámpago, que es la batalla de San Lorenzo, que es la defensa de un ataque que venía por Río para seguir saqueando, digamos, y San Martín concentra sus tropas, que no eran muchas, eran 165 contra más de 350, y es un combate relámpago que dura apenas 15 minutos. Es una acción donde se demuestra la enorme capacidad estratégica de San Martín, que aprovecha la ventaja del terreno. Es decir, básicamente lo que hace es empujar a la tropa enemiga hacia unas barrancas donde caen y mueren la mayoría, más bien por fracturas que por balas, ¿no? Y en ese combate San Martín cae herido y corre riesgo de muerte, y es salvado por 2 soldados, uno Baigorria y otro Cabral, que han pasado un poco a la historia, ¿no? Pero es interesante el tema de cierto racismo en la historia argentina, que omite que Cabral era un soldado negro, por ejemplo, ¿no? El sargento Cabral, ascendido post-mortem, aparece dibujado en nuestras revistas clásicas como el Villiquen, por ejemplo, como blanco siempre, ¿no? No era blanco, era mulato, era bastante bronceado, podemos decir. Era hijo de negra, como dice el parte, ¿no? Pero fíjense ustedes qué tremendo, ¿no? El racismo, que cómo ha operado en la construcción de la historia. A partir de entonces hay un crecimiento político de San Martín muy fuerte. Estamos a principios del año 13, se reúne la Asamblea Constituyente, que va teóricamente a decretar la independencia, y todo ese tipo de cosas, pero ahí aparece un problema muy serio, y es que las autoridades argentinas o porteñas de ese momento tenían una presión muy grande por parte de Gran Bretaña, que impedía que declaráramos la independencia, porque era aliada de España. Inglaterra tenía una alianza muy fuerte con España, entonces no podía aparecer públicamente Gran Bretaña fomentando la independencia. Entonces se les pide a las autoridades, digamos, independentistas, que disimulen esta situación, que no nombren la palabra independencia, que disimulen un poco, que alarguen los procesos de soberanía, y llegamos a una situación un tanto absurda, porque esa asamblea, controlada por Alvear, que se va a demostrar luego como un gran enemigo de San Martín, un personaje ultraconservador, va a decretar la creación de la bandera, del escudo, de la moneda, menos la independencia, ¿no? Tenemos escudo, moneda, himno nacional, pero no tenemos independencia. Esto es un tema de fuertes discusiones entre las filas patriotas. San Martín es partidario, junto con Manuel Belgrano, otro gran personaje de nuestra historia, de apurar esa independencia. Además, San Martín se demuestra totalmente enemigo de la concentración del poder, y esa asamblea tenía que elegir a un gobernante nacional. Y es por eso que a San Martín lo destinan al norte, a un destino muy complicado, que era reemplazar a Belgrano, es decir, sacarlo del centro del poder político. Y acá quiero decir algo que me parece central. Los corrimientos de San Martín del poder no tienen que ver con cuestiones personales, como cierta historia muy de baja calidad siempre plantea, ¿no? Que había una bronca entre este tipo y de Rivadavia y San Martín, o Alvear. No era una cuestión personal, era que San Martín tenía un proyecto político completamente diferente al que estaba gobernando, y había que correrlo del centro del poder político, porque San Martín era una persona con grandes posibilidades de acceder al poder, al gobierno por lo menos, ¿no? Entonces vamos a ver que en distintos momentos lo van corriendo justamente para evitar que San Martín acceda al gobierno. Y este es un caso muy explicitado, porque el presidente de esa asamblea, Carlos María Alvear, dice en un documento, como sabemos que el coronel San Martín es enemigo de la concentración del poder, lo enviamos al norte y lo sacamos, así, pero literal, lo van a poder ver en el libro, ¿no? Y San Martín va entonces al norte, y ahí se produce
la concentración del poder, la creación de un directorio, que es un poder unipersonal muy fuerte, y San Martín es enviado entonces al Ejército del Norte, donde conoce a Belgrano y arregla un poco la situación en el norte, dejando un personaje extraordinario de nuestra historia, que es Martín Miguel de Güemes, un gaucho una persona que provenía de una familia de alcurnia, de dinero, pero que entrega todo por la causa de la revolución, digamos, y que se convierte en el gran defensor de la frontera norte, armando una estrategia guerrillera impresionante, que son los infernales, que eran pelotones de 66, 67 gauchos que trabajaban básicamente con la captura del material del enemigo, ya que el poder central de Buenos Aires les tenía miedo y no le mandaba armas, ¿no? O sea que con el peligro que apareciera un caudillo poderoso en el norte, y entonces estas tropas patriotas se abastecían básicamente de lo que le robaban al enemigo, en un acto de coraje impresionante. La acción de Güemes fue increíble, ¿no? Porque fue el que frena 9 invasiones españolas, o sea, es el hombre que evita la entrada de los ejércitos que venían de ganarle a Napoleón, bueno, muy poderosos, básicamente con esta acción de conciencia de todo un pueblo en armas, como dice él, ¿no? El pueblo en armas, que era la provincia de Salta, la provincia de Jujuy, nuestras provincias del norte, y un sistema, un dispositivo muy interesante y muy moderno, que eran las republiquetas, que eran zonas liberadas en la actual Bolivia, de Cochabamba para abajo, una zona tremendamente dura de combate, donde estos pueblos se autoadministraban. Por ejemplo, tenían asambleas de gobierno que manejaban la política y lo militar. Dentro de estas republiquetas había personajes que son conocidos, como por ejemplo Juana Azurduy, ¿no? Una de nuestras mujeres más extraordinarias, que ha sido homenajeada recientemente en nuestra ciudad con un hermoso monumento, ¿no? Bueno, había su marido Asensio Padilla, bueno, fueron 104 los líderes de estas resistencias intermedias hasta la línea de Güemes, ¿no? Todo un dispositivo de mucha coordinación que había que armar. Y además el sistema Güemes, digamos, de defensa de la frontera norte, tenía mucho que ver con el plan que San Martín le cuenta, que era un plan de no ir por el norte a tomar Lima, sino hacer la vía de Chile, cruzar a Chile y de ahí embarcarse hacia el Perú y atacar el centro de poder real más importante, que era Lima, ¿no es cierto? La capital un poco del Imperio Español en América del Sur. Entonces, una vez que San Martín logra rearmar ese ejército del norte con Belgrano, dejar las cosas más o menos establecidas, y ahí hay una demostración interesante de un militar distinto, ¿no? San Martín arma una academia en Tucumán, conocida como la Ciudadela de Tucumán, que la convierte en una academia científico-militar, ¿no? Donde hay enseñanza de matemáticas, geografía, historia. San Martín se nombra profesor de historia en esa academia, bueno, todo un proceso de formación de cuadros. Él dice que un militar tiene que ser un cuadro político, ¿no? Que por lo tanto político-militar tiene que tener esa capacidad de conducción y de entendimiento que tiene que ir más allá de lo básico que puede tener un militar. Recién cuando está esto armado, él empieza entonces a proyectar la hazaña más grande, que será el cruce de los Andes, y viene para mí uno de los momentos más interesantes, que es cuando él lo nombran gobernador intendente de la provincia de Cuyo, que en aquel momento abarcaba San Juan, San Luis y Mendoza. Y también por qué él elige Mendoza. Él elige Mendoza no solo por la proximidad, el límite evidente con Chile y la cordillera, sino porque era la provincia más organizada de nuestro país en torno a su producción económica. La producción vitivinícola hacía que haya un censo muy estricto, económicamente hablando, que permitía saber quién era libre, quién era propietario, quién era esclavo, quién era arrendatario, cuánto ganaba cada uno. Bueno, un censo perfecto, y por eso él elige la provincia de Mendoza, además. Porque tenía que tener todo muy bajo control para armar lo que tenía pensado armar, que era un ejército de 5.000 hombres para cruzar a Chile y liberarlo, ¿no? Pero en el periodo de preparación de ese ejército, que es un ejército claramente popular, en el que participan estos indígenas de los que hablamos, más el pueblo cuyano, más un batallón de 800 negros libertos, que también digo, nuevamente apelando al racismo en nuestra historia, digo en el libro, qué lámina nos perdimos de niños, ¿no? De tener en nuestra aula una hermosa lámina de la Cordillera Blanca con 800 negros cruzando
cruzando, ¿no? Estéticamente por lo menos muy bonita, que no la tuvimos porque se nos negaba la existencia de este escuadrón, que San Martín intuye que algo va a pasar, insiste mucho con la existencia de este lugar, como diciendo, alguno va a querer borrar esto, y él insiste, ¿no? El mejor soldado que tenemos de infantería es el negro, el combatiente más valiente, bueno, insiste mucho con esto. Todo ese ejército que él va armando, con la ayuda de personajes muy interesantes como Fray Luis Beltrán, por ejemplo, que es el padre de nuestra metalurgia, que es un fraile devenido en armero, experto en logística, arma los vestuarios, los carreajes, los puentes, la arquitectura, la ingeniería del cruce. Todo el pueblo colabora activamente, ¿no? Donando lo que no tiene, digamos, con actos de generosidad realmente impresionante. Y a la vez hay un gobierno, el ejercicio del gobierno de carácter realmente moderno, ¿no? Hay la instalación de conceptos que son de una alta modernidad. Por ejemplo, salud pública. San Martín instala este concepto de salud pública, que a la gente le corresponde tener salud gratuita y de calidad. Y por ejemplo, hay una primera campaña de vacunación masiva contra la viruela que encara San Martín. Hay una promoción muy fuerte de la educación pública, ¿no? La fundación de bibliotecas, la creación de colegios secundarios, preuniversitarios, una cantidad de elementos que hablan de un Estado presente, expropiación de los enemigos de la revolución, de propiedades que luego van a ser repartidas para convertirlas en chacras de carácter comunitario. Todo esto se hace en esos 2 o 3 años previos al cruce de los Andes, ¿no? Es un gobierno que también pasa bastante desapercibido, porque como decía antes, la historia oficial va recortando todo a una cuestión estrictamente militar, y es bastante incomprensible cómo se convence a un pueblo para hacer semejante locura, ¿no? De cruzar esa cordillera, si no hay un trabajo político de convicción muy fuerte antes. Y esto es lo que él hace en los años previos al cruce. El cruce es una hazaña que no tiene parangón, porque los cruces de los Alpes, por ejemplo, son muy diferentes, porque son lugares más bajos, son altamente pobladas, con mucha logística, no existe el mal de altura que existe en los Andes, ¿no? La diferencia térmica, la amplitud térmica, que es brutal, es 30 grados de calor de día, 10 bajo cero de noche. Bueno, había que preparar todo eso, desde la alimentación, el catering, digamos, para 5.000 personas, el vestuario, bueno, todo eso que se hace con tanta precisión, y el cruce es un hecho realmente impresionante, ¿no? Y además un ejemplo de organización, de liderazgo horizontal, es decir, de división del mando, en 6 columnas, que en total cubren 1.000 kilómetros de largo, que van de la provincia de La Rioja al sur de Mendoza, ¿no? Son 6 columnas que cruzan y convergen en diferentes lugares con la idea de tomar finalmente Santiago. Esto se hace en muy poco tiempo, en 20 días, y al poco tiempo del cruce se produce el combate de Chacabuco, que es un combate definitivo, porque pensemos que para 1817, que es el momento de este combate, casi toda América Latina había caído en manos españolas, ¿no? O sea, Bolívar está exiliado en Jamaica, estaba pensando en lanzar la contraofensiva, pero era un momento muy complicado. México ya había caído, las insurrecciones de distintos lugares, Perú por supuesto se mantenía en manos españolas, había caído Chile. Sirvió en un momento de enorme soledad y de gran definición en ese combate de Chacabuco, que por suerte es una extraordinaria victoria. Son 500 bajas españolas y 12 bajas patriotas nada más, y eso es un estímulo muy fuerte para luego dar el combate definitivo en Maipú y liberar la capital, ¿no? La toma de Santiago, que permite pensar en la siguiente etapa, que es entonces en la campaña del Perú. En el medio hay grandes problemas políticos de San Martín que también no son ocultados, ¿no? Son esquivados, que tienen que ver con el intento de desestabilizar a San Martín cuando estaba gobernando la provincia de Mendoza, particularmente por parte de este personaje que es Carlos de Alvear,
que intenta un golpe de Estado contra San Martín, 1815. Ese golpe fracasa rotundamente, San Martín es convalidado y plebiscitado popularmente como gobernador. Hay un intento de asesinato que San Martín detalla por parte de Carlos María de Alvear, un personaje que tiene en nuestro país enormes estatuas, calles, avenidas, hoteles, el hotel más lujoso de Buenos Aires, el monumento más caro de Buenos Aires es a Carlos María de Alvear, y este hombre, de una enorme cobardía, digamos, cuando cae Napoleón y siente que está todo perdido, decide entregar nuestro país en protectorado a Gran Bretaña. Manda un enviado a Río de Janeiro, Manuel José García, con una carta donde dice que estas provincias unidas de América del Sur deciden entregarse en protectorado a su graciosa majestad el rey Jorge III, y que quieren pasar a ser colonias, ¿no? Un traidor. Así nomás, está el documento, lo pueden ver. Bueno, al darse a conocer esta traición tremenda, se sublevan los ejércitos, incluyendo el de los Andes. Alvear tiene que huir, y en esa huida se lleva a Río de Janeiro un baúl con todos los documentos, los secretos militares argentinos, ¿no? Espías, fábricas de pólvora, depósitos de armas, y así como llega se lo entrega al embajador español, quien lo reenvía a la persona que estaba combatiendo contra San Martín en Chile, que era Marcó del Pont, ¿no? Fíjense el nivel de traición de este personaje tan homenajeado por el liberalismo argentino. Quiero decir con esto que no fue nada fácil para San Martín hacer lo que hizo. Tuvo que realmente ir sorteando dificultades políticas muy graves. En el 18 le niegan ayuda para el viaje a Perú. La logia es muy conservadora, dice que ya cumplió su misión, que no siga adelante, así que él insiste y puede continuar con la independencia del Perú, que se logra, como todos sabemos, en el 21. Y ahí, bueno, hay algo también que me parece interesante señalar, que marcó en el libro, y es que San Martín estaba necesitando ayuda para terminar la guerra en el Perú, porque si bien se produce la entrada a Lima, hay resistencia muy fuerte militar española en el sur todavía, que había que terminar. Y entonces lógicamente lo que hace San Martín es recurrir a su país. En este momento gobernaban sus enemigos, que de ninguna manera le brindan apoyo, porque entienden que un triunfo de San Martín en el Perú, triunfo definitivo, lo convertía en el personaje que iba a ser claramente presidente de un congreso que se estaba preparando, el Congreso del 24, para elegir un presidente. Entonces la negativa de esa ayuda es la que lleva entonces sí a San Martín a reunirse con Bolívar en Guayaquil en condiciones muy desfavorables, ¿no? Fíjense ustedes que en mi país la reunión de Guayaquil se describe como el misterio de Guayaquil, ¿no? Como que no se sabe qué pasó ahí. Eso es una gran mentira. Sabemos perfectamente lo que pasó, porque Bolívar y San Martín eran dos personas muy honestas y ambos cuentan la misma versión de lo que pasó, con las diferencias que tuvieron. No fue un encuentro amigable, fue un encuentro con diferencias, donde San Martín llega en una situación altamente desventajosa a Guayaquil, no tiene país que lo respalde, tiene la mitad de la tropa, está mal físicamente, y como era un hombre de mucha lógica y realismo político, ofrece ser el segundo de Bolívar para terminar la guerra, y Bolívar entiende que no puede tener un segundo como San Martín. Y entonces no queda otra alternativa para San Martín que retirarse y dejarle, como dice San Martín, dejarle la gloria a Bolívar finalmente, que es quien va a terminar la guerra con muchos de los oficiales y soldados de San Martín, que le deja, ¿no? Si la idea es terminar la guerra, no importa quién la termine, ¿sí? Ahí comienza un poco la retirada de San Martín de la política, bajará a Mendoza esperando los últimos combates en el Perú, mientras su mujer está agonizando, una situación personal muy complicada, y mientras tanto es fuertemente amenazado y perseguido por el personaje más poderoso de nuestro país, que era Bernardino Rivadavia, su gran enemigo, que le impide bajar a Buenos Aires, hasta que bueno, finalmente puede hacerlo, llega tarde, su mujer ya ha muerto, y decide partir al exilio, primero pensando en Francia. Cuando llega a Francia le rechazan el ingreso por ser, literalmente, dice así el texto, un peligroso subversivo latinoamericano, y entonces ahí lo derivan a Londres, donde está un tiempo,
hasta que se acomoda y puede pasar a Bruselas. En Bruselas está 6 años viviendo, son 6 años muy interesantes, poco conocidos. Investigué bastante para este libro esa etapa, donde he visitado San Martín, una persona muy reconocida, visitado por muchos rebeldes de esas revoluciones que se estaban dando en Europa prerrománticas, después de la etapa napoleónica, generales polacos, generales holandeses, belgas que están conspirando, lo van a ver para que dirija a esos ejércitos, ¿no? Así que es un tipo de interesante referencia, y mientras tanto el gobierno argentino de entonces le niega los sueldos por considerarlo un enemigo político, así que él la pasa muy mal económicamente en ese periodo. Luego intenta volver a nuestro país en 1829, pero lamentablemente cuando llega se encuentra una situación dramática que es la guerra civil. El general Lavalle, que había sido un subordinado de él, ha fusilado a Dorrego, que había sido otro subordinado de él, así que para él es una situación muy tremenda. El asesinato de Dorrego después de un golpe de Estado fue algo muy, muy horrible, iniciaba una guerra civil inevitable, y San Martín entendía que desembarcando en Buenos Aires estaba avalando un poco la dictadura de Lavalle. Por eso se queda en Montevideo y luego finalmente marcha a su exilio definitivo en París a partir de 1830, que es un exilio donde él está muy activo, muy atento a lo que está pasando en su país, un país que está muy convulsionado por la guerra civil. Tiene buen vínculo con Rosas, que es el nuevo gobernador y encargado de las relaciones exteriores, que tiene que enfrentar muy fuertes agresiones, en un caso francesa y otro caso anglo-francesa, bloqueo del puerto, invasiones, y San Martín desde Francia intenta diplomáticamente ayudar a las negociaciones, lo cual es realmente válido, muy importante. Incluso la última negociación con Inglaterra tiene mucho que ver con las cartas que él escribe a la Cancillería y los textos que publica en la prensa, ¿no? Y además hay un dato que me parece interesante, y es que él conoce, estando en Francia, un personaje clave, un español que será su amigo Alejandro Aguado, que era uno de los más importantes empresarios de la Ópera de París, y esto lleva a que San Martín conozca gente que siempre admiró, Víctor Hugo, Balzac, Donizetti, que van a ser sus amigos a través de Aguado, y van a compartir cenas, tertulias, animadas, conversaciones literarias, de un exilio menos grave del que nos han contado, ¿no? Por suerte, para él. Y es muy interesante una carta que le manda Aguado, donde él le agradece haber conocido a toda esta gente, y Aguado le dice: no se equivoque, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? Digamos, como que estos personajes tan importantes tenían referencia de este hombre, que va a seguir pensando en su país a pesar de este exilio injusto, este apartamiento que no tiene nada de voluntario, ¿no? Fue un exilio, él se va exiliado no voluntariamente cuando se va. Luego mantiene con Rosas esta correspondencia interesante, activa, sin ser rosista, lo cual es difícil de entender, ¿no? Pero él lo explica bastante bien. O sea, sus enemigos más grandes están en el bando unitario, sus amigos están en el bando federal, pero él no está de acuerdo con el concepto de federalismo para nuestro país, porque entiende que es inaplicable, y por una cuestión de coherencia ideológica él no se puede considerar federal, ¿no? Lo cual en un país de blancos y negros resulta difícil de entender, pero es coherente, ¿no? Es decir, los enemigos están en el bando unitario, está claro, los amigos están en el bando federal, pero él no acuerda con ese pensamiento, y por eso no se proclama federal, lo que no le impide tener un vínculo muy estrecho con Rosas, criticar lo que considera que está mal, permitirse algunos dejos de humor e ironía muy, muy lindos, como por ejemplo cuando Rosas restablece relaciones con el Vaticano, que habían sido rotas por la Revolución de Mayo de 1810. Y había habido un episodio que a San Martín le había enojado muchísimo, que fue cuando el Papa Pío VII, en 1816, condena a todos los latinoamericanos a ir al infierno por alzar las armas contra su hijo bien amado Fernando VII. San Martín le escribe una carta muy graciosa a su querido amigo Belgrano, que era extremadamente católico, y le dice: bueno, bienvenido al infierno, ¿no? Como que lo que me parece muy raro es que los latinoamericanos no tengamos derecho al purgatorio, ¿no? Que
vamos derecho al infierno, parece que estamos condenados derecho al infierno. Y eso a él le quedó esa condena papal tan injusta y tan parcial, y por lo tanto tenía una muy mala idea de lo que era el Vaticano, los papas y el poder de la Iglesia, lo tuvo hasta el final de sus días. Y cuando se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano, él manda una carta a su querido amigo Tomás Guido, canciller de Rosas, donde le dice: me enteré que van a restablecer relaciones con el Vaticano, me parece pésimo, pero bueno, ya que tienen que nombrar un obispo en Buenos Aires, me propongo como obispo, y qué mejor que un santo como yo, San Martín, para ocupar ese cargo, ¿no? O sea, usando toda una ironía muy interesante. Por lo tanto, cuando él tenía algo para criticar, lo criticaba; cuando tenía algo para apoyar, lo apoyaba, y de hecho le deja su sable a Rosas, básicamente como un reconocimiento a la valentía que tuvo Rosas en las defensas de la soberanía, tanto en el bloqueo francés como en el bloqueo anglo-francés. Así que es una persona muy conectada con su país, y va a pasar los últimos años en Francia y los 2 últimos años en Boulogne-sur-Mer. Es un lugar muy bonito en la costa normanda, al cual llega pensando en seguir hasta Inglaterra. Él está escapando un poco de la revolución del 48, básicamente por su edad, ya está ciego, teme esa convulsión social, ¿no?, con su hija y sus nietas, y se queda en Boulogne-sur-Mer básicamente porque conoce una persona que es el doctor Gachet, que es el bibliotecario del pueblo, ¿no? Y resulta algo paradójico porque lo va a invitar a vivir a su casa, que está en el alto de la biblioteca, y casi como a Borges le llegan juntos los libros y la noche, porque ya en Boulogne-sur-Mer se decreta su ceguera absoluta, ¿no? Entonces es medio triste porque una persona tan amante de la biblioteca, que había donado bibliotecas permanentemente, recordemos que dona la biblioteca de Mendoza, la biblioteca de Santiago de Chile, la biblioteca de Lima. En el caso de Lima es algo muy interesante porque él instala la biblioteca donde funcionaba la llamada Santa Inquisición, ¿no?, que es como una especie de desagravio. Allí donde se quemaban libros, se torturaban personas, se instala la biblioteca pública, básicamente con la colección de su biblioteca privada. Y él dice una frase maravillosa ese día, ¿no? Dice: los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los amantes de la tiranía, ¿no? Y otra cosa muy interesante, en boca de un general, dice: las bibliotecas son más importantes que los ejércitos para derrotar la tiranía. No sé, una persona tenía por el libro y por la educación una gran afición. Como todos sabemos, la mayoría sabemos, murió en agosto del 50, en el verano del 50, y lamentablemente su cuerpo, que él había pedido que lo llevaran inmediatamente a Buenos Aires, se establecen demoras porque inmediatamente que muere gobernaba Rosas, se empiezan los trámites, pero cuando está terminando los trámites cae el rosismo, triunfan los enemigos de Rosas y por lo tanto los enemigos de San Martín, y hasta 1880 su cuerpo no volverá a nuestro país, ¿no? Así que es increíble todos esos debates, esos 30 años, donde se sacan a relucir cuestiones de que San Martín no defendió a Buenos Aires frente a los federales, cosas increíbles que motivaron que no tengamos su cuerpo hasta 1880, ¿no? Así fue como terminó entonces finalmente depositado su cuerpo embalsamado, porque no son las cenizas las que están en la catedral, sino su cuerpo embalsamado. Y lo último que quiero decir es que no fue fácil llevarlo a la catedral, porque la Iglesia Católica, extremadamente conservadora, decía que no podía estar un masón en el cuerpo central de la iglesia. Entonces había que hacer una especie de capillita lateral, cosa que efectivamente es así. Si ustedes miran la catedral desde la Plaza de Mayo a la derecha, van a ver que tiene una especie de pancita, de excedente, digamos, que es el mausoleo de San Martín, ¿no?, que está ahí por una discusión con el obispo Aneiros, que no quería que San Martín estuviera en la nave central, ¿no? Así que estos problemas entre San Martín y la iglesia los sobrevivieron de alguna manera, y hablan bien de él también, ¿no?, me parece. Y yo creo que hay una frase muy interesante de él que dice: allí donde haga falta luchar por la libertad, allí estaré. Y creo que esos 30 años de ausencia tenían que ver con esta gente que le tenía un poco de miedo a la libertad, ¿no? Por eso lo dejaron allá
en Boulogne-sur-Mer descansando hasta que se pusieron de acuerdo cuando ya era demasiado evidente la ausencia de semejante personaje, ¿no? En síntesis, la idea del libro es rescatar a un San Martín poco conocido. Me parece a mí una persona con una gran capacidad intelectual, cosa que se ve en sus cartas, por eso a la voz del gran jefe, porque además de que es una frase muy conocida de la marcha de San Lorenzo, habla de la voz de San Martín, que para mí fue acallada durante mucho tiempo, ¿no? Silenciado todo lo que tenía para decir, su pensamiento político tan interesante, su forma de pensar el país, ¿no? Su forma de pensar el Estado, un Estado muy presente. Él aplica en Mendoza muchas de las cosas que había planeado Moreno en el plan de operaciones, un plan realmente muy interesante, ¿no? Muy revolucionario, por cierto. Así que esta es un poco la idea del libro. Así que si hay alguna pregunta, duda, con todo gusto. Bueno, en fin, yo creo que sí. Vamos a abrir el turno para que ustedes intervengan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por favor. Estoy leyendo el libro y lo que quería consultarte era a ver cuál era inicialmente la imagen que tenía San Martín de dos personas que has nombrado, que la primera es Napoleón. Sí. Y la segunda es Alvear en un principio. Claro. Después hace todo un vuelco. Sí, sí. Y quería saber si San Martín estaba al tanto inicialmente del vuelco. Sí, de Napoleón lo admiraba como militar. Tenía incluso un busto en su escritorio, pero esa admiración era estrictamente lo militar, lo estratégico, ¿no? Como la mayoría de los revolucionarios latinoamericanos detestaban a Napoleón, como muchos revolucionarios europeos, porque entendían que había traicionado la revolución, ¿no? Y esa revolución, que nació jacobina, libertaria, terminaba en un imperio con dinastías y vuelta atrás, de alguna manera, ¿no? Entonces no hay prácticamente en ninguno de los grandes libertadores o revolucionarios latinoamericanos admiración política por Napoleón, sí una gran admiración estratégica, obviamente, ¿no? Por su enorme capacidad militar. Así que yo dividiría, y eso lo dice él muy claramente en sus cartas, su correspondencia, ¿no? Incluso aplica la forma envolvente de ataque que usa Napoleón, ¿no? Que venía de los griegos, pero que Napoleón perfecciona. Así que es un gran admirador del punto de vista militar y un crítico muy fuerte del Napoleón político, emperador, digamos, como también será Bolívar, ¿no? Quien admira mucho a Napoleón, pero critica su cuestión política. De Alvear, bueno, eran amigos, eran socios en la logia de caballeros racionales. Alvear era una persona con un tremendo ego. San Martín una persona con ausencia de ego ya rara, digamos, porque no habla nunca de él, un perfil bajísimo. Sus partes militares son en tercera persona, compañero del ejército de los Andes, nosotros. Hay un documento que encontré muy gracioso en la colección San Martín de sus documentos autógrafos, donde Alvear le manda el parte de la victoria de Montevideo. Entonces dice: yo, Carlos María de Alvear, entré en Montevideo, vencí con mi tropa, yo, bueno, todo en Joy, con un autor de Joy Platero, digamos, ¿no? Y termina San Martín, subraya todos los artículos y los posesivos y las primeras personas, y abajo pone ni Napoleón, ¿no? Así, como todo comentario hablando del ego de este muchacho. Yo creo que hasta la llegada a Buenos Aires hay un proyecto común. Cuando San Martín empieza a hacerle sombra, empieza a crecer políticamente, Alvear se desespera y lo empieza a considerar un enemigo, ¿no? Y además cuando se da cuenta que San Martín tiene un pensamiento político totalmente diferente al de él, ¿no? Totalmente distinto. Alvear es un liberal clásico que quiere un Estado chiquito, un Buenos Aires mercantil, agroexportador o exportador importador. San Martín es una persona que cree en el Estado, que cree en la industria, que en la producción nacional. O sea, son dos modelos distintos, no es una cuestión de rivalidad. Por eso insisto, no es una rivalidad personal, ¿no? Es una cuestión de dos proyectos políticos opuestos, antagónicos, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Creo que en alguna ocasión he leído sobre San Martín que tenía su proyecto político era monárquico. Sí. No sé si sí. sobre Argentina o sobre Perú. Sí. Bueno, en ambos casos, ahí hubo un proyecto monárquico cuando se produce el Congreso de Tucumán, que era el Congreso que declara nuestra independencia. Es un Congreso constituyente que debate política y debate forma de gobierno. Y entonces Manuel Belgrano,
que volvía de Europa. Veía que aquí estaba todo monarquizado, había vuelto Fernando, estaban vueltos las testas coronadas a todos lados. Piensa que el vínculo con Gran Bretaña, que era la potencia hegemónica del momento, se iba a complicar si allí no había una monarquía. Por lo tanto, el planteo de él, bueno, hagamos una monarquía, pero una monarquía americana, coronemos a un inca. No cualquier inca, ¿no? Era el hermano de Tupac Amaru. Era Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba preso de los españoles en la prisión de Ceuta. Entonces era nombrar simbólicamente a este rey como un rey nominal que hablaba de la rebelión americana y reivindicaba el imperio incaico, y colocar un primer ministro dirigiendo. Era una monarquía constitucional muy a la británica, muy inglesa, ¿no? De ninguna manera una monarquía de modelo absolutista, ni nada que se le parezca. En el Perú intenta lo mismo, ¿no? Pero bueno, no lo logra. Él entendía que la república así nomás era complicada, no había tradición republicana, un enorme analfabetismo, el voto era una quimera, digamos, así que lo que iba a terminar pasando era la conformación de una oligarquía que iba a ser más peligrosa que la monarquía, ¿no? Entonces entendía que ese gobierno de orden, como lo llamaba él, podía facilitar las cosas, ¿no? Pero decía también que si las mayorías estaban de acuerdo con la república iba a ser el primer republicano, pero que él entendía que era más beneficiosa la monarquía constitucional para esa etapa, ¿no? En ese sentido le acompañaban bastantes pensadores, por lo menos en Argentina, y fue uno de los puntos de desacuerdo con Bolívar, que planteaba el tema de la república fuerte, o sea, la dictadura, ¿no? Una dictadura. La república quería decir no la república de Platón, ¿no? Era una república con una fuerza que necesaria en el momento de guerras civiles, altamente complejo para América Latina, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Si no era federal ni unitaria, ¿por qué idea? Bueno, esa es una... porque siempre está la dicotomía, ¿no? Yo creo que era una persona que entendía que el modelo federal, como te dije antes, el modelo federal era un modelo inaplicable. Él le parecía un modelo virtuoso, pero entendía que si no se modificaban las condiciones económicas de nuestro país, el federalismo iba a ser inaplicable, porque iba a terminar pasando lo que pasa, ¿no? Que Buenos Aires es inmensamente poderosa, poblada, rica, el resto pobre, y por lo tanto el federalismo no es más que una utopía. Así es proclamadamente federal, pero en términos concretos unitario. Pero él tenía más simpatía por esa idea, aunque consideraba que era inaplicable, pero no se definía políticamente por uno u otro bando categóricamente, ¿no? No lo decía así. Y yo creo que uno puede en ciertos momentos no adherir a las teorías que están en boga, ¿no? Perfectamente. Pero claro que a él se le exige más que a cualquiera de nosotros, desde ya, por supuesto. Pero es difícil de entender, insisto, en un país como el nuestro, donde todo es blanco-negro, ¿no? Y hay momentos donde el blanco-negrismo se pone más fuerte todavía. Entonces, siempre estamos ni yanqui ni marxistas, ¿no? Bueno, estas cosas. Bueno, yo creo que hay términos medios o situaciones de grises que son interesantes también, ¿no? Yo más que una pregunta histórica, es una pregunta de actualidad en la República Argentina. ¿Se ha cambiado en los últimos años la manera de enseñar los contenidos de la historia en las escuelas, digamos? Sí, yo creo que por suerte sí. Han cambiado varias cosas, ¿no? Yo creo que ha mejorado la enseñanza y por otro lado ha mejorado la demanda. Es decir, a partir de cosas que se han hecho, como por ejemplo Paca Paca, ¿no? Con Samba, que fue un dibujito que tenía y tiene una intención modesta pero muy importante, ¿no? Que es estimular en los chicos el conocimiento de ciertos personajes históricos. Hay también de parte de los propios niños, digamos, una demanda de conocimiento de esos personajes que antes no existía, ¿no? En la escuela era la única fuente de conocimiento, entonces uno iba a que le digan todo, y está pasando mucho que los chicos preguntan por Belgrano, por Juan Azurduy, por San Martín, por el Capitán Realista, por todos esos personajes que aparecen en Samba, que están muy bien para mí, ¿no? Y quizás no coincido con todos los contenidos, pero me parece muy interesante que los chicos conozcan de una manera divertida esto como un elemento motivador, porque la pretensión de Samba no es enseñarles la historia, sino que el chico pida más, pregunte más, lea, se informe, y eso en ese sentido me parece un estímulo altamente interesante, ¿no? Como también la cantidad de documentales que se pasan por encuentro, bueno, en todo lo que, la apoyatura, digamos, que se da en los medios, ¿no? Que creo que es muy importante. Sí, yo, Felipe. Perdón, y una cosita, y hay cosas que ya están superadas, o sea, el Día de la Raza es
algo que ya no está más, gracias a, no a Dios, ¿no? Justamente, sino a nosotros. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Porque, a ver, ya está mal el nombre, ¿no? Día de la Raza es un concepto perimido. En 1959 ya la UNESCO ha dicho que la raza no tiene ningún sentido, no tiene valor taxonómico, si no se puede clasificar por color de piel. Porque ¿qué pasa con los negros, no? Digamos, son miles de culturas, bueno, los amarillos, bueno, toda esa cosa muy positivista que estaba bien para el siglo XIX, estaba bien entre mil comillas, ¿no? Pero bueno, por suerte se ha instalado el concepto de etnia, que es un concepto muy interesante, que sí define, el lenguaje define una forma de ser de una cultura, de pensar, ¿no? de valorar el mundo, de ver el mundo. Entonces, así es como tiene que ser. O sea, primero eso. Y luego, bueno, lo que fue la conquista y todo esto, que me parece que es un error celebrarlo desde ahí. Y que sí debería haber, y a mí me parece interesante promoverlo, un día de la cultura española, que es una cultura maravillosa, que todos valoramos, con gente como Cervantes, como Quevedo, como toda la maravilla de esa cultura, que no tiene nada que ver ni con Colón, ni con Cortés, ni con Pizarro, con todos estos delincuentes, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces me parece que es un avance que eso pase, y que demos el debate donde entra esto también, el legado español, la cultura española, el Quijote, que estuvo prohibido, ¿no? Durante la conquista y la colonia en nuestro continente. Y yo encontré en Charcas, ¿no? en la Inquisición, daba la razón, el argumento de por qué se prohibía el Quijote. Entonces se prohíbe el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra y otras novelas de caballería, porque incentiva la imaginación. Y como se sabe, no, pero era más que obvio, esto ahí es sutil, era directamente explícito. Como se sabe, la imaginación conduce a la rebelión, ¿no? O sea, estaba bien prohibido el Quijote. Cuando uno lee Quijote, es obra maravillosa, extraordinaria, ¿no? Donde hay escenas explícitas de condena de la Inquisición, ¿no? La quema de los libros del barbero, ¿no? Y es extraordinario. Todo lo que aparece en el Quijote es de una calidad, ¿no? de un discurso político de avanzada. Pensé porque estaba hablando de principio del siglo XVII, ¿no? Es una obra extraordinaria, sin duda. Sí, yo, Felipe, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que tendemos a repetir el pasado una vez más, siempre vuelven a suceder las rebeliones y se vuelve a aplastar las rebeliones. Sí. Hoy en día, ¿verías a título personal, ves a alguien que se parezca al movimiento de San Martín, a sus ideas hoy en día como para combatir? No yo creo que como sistema así, pero sí a lo que es lo establecido, ¿no? A mí me parece que más que la búsqueda de personajes, que siempre son peligrosas, la personalización, ¿no? Porque después caemos en esto, ¿no? Nos falta ese personaje y quedamos huérfanos. Me parece que hay una creación de conciencia muy importante en América Latina, de que somos un continente original en este momento, que tenemos mucho para enseñar, aunque Europa no quiere aprender, digamos, pero Europa tiene para enseñar, mucho para aprender de nosotros, ¿no? Sin ninguna soberbia lo digo, ¿eh? Lo digo en este momento particular, donde vemos con mucho dolor lo que le pasa a los compañeros de España, ¿no? Que son desahuciados, que es un término de lágrima directamente, el desahucio, ¿no? Qué cosa tremenda. Y vemos la insensibilidad y la complicidad de los gobiernos y de los partidos. En América Latina esto no pasa, ¿no? No pasa esto. O sea, hay otra conciencia, hay gobiernos que tienen redes sociales, que se ocupan de la gente, que la gente se está empoderando independientemente de lo que pasa. Hay muchas ONG, mucha red social, ¿no? Mucha solidaridad. Y esto me parece que es una cosa que estaría bueno que Europa empiece a ver como un elemento para aprender de nosotros, ¿no? Que alguna vez pueden aprender de nosotros también, y no nosotros siempre de ellos, ¿no? Parece que es una idea de intercambio que está buena. Y otra cosa que habla de que evidentemente estamos siendo muy peligrosos es leer la prensa española cómo habla de nosotros, ¿no? El País de Madrid, por ejemplo, es un enemigo declarado de América Latina. Nosotros no le hicimos nada al país, la verdad que es más, lo comprábamos, yo lo compraba. Y es algo le hemos hecho alguna
algunas empresas cercanas seguramente. Pero bueno, creo que es un momento altamente interesante donde justamente me parece que se están dando procesos sociales independientemente de los liderazgos también, ¿no? Que son importantes, pero donde hay un empoderamiento y una creación de conciencia y una toma de conciencia de derechos que está muy claro, ¿no? En América Latina. Y esto creo que es interesante para que el mundo lo vea, ¿no? Cosas como las que están pasando, bueno, todas estas cosas que a nosotros nos duelen, ¿no? Lo que pasa en Grecia, lo que pasa aquí, lo que pasa en Portugal, lo que pasa en Italia, qué sé yo. La hemos vivido, la hemos pasado, podemos dar cátedra de esto, ¿no? Hemos tenido crisis terminales, hemos tenido hambre, 50% desocupados, o sea, hemos salido adelante, estamos saliendo adelante con mucha dificultad, pero algo le podemos decir, ¿no? Si nos quieren escuchar. Pero bueno, es así. La verdad que a mí como muchos de mis compatriotas, nos duele mucho lo que pasa aquí, ¿no? Cuando vemos las noticias y vemos cierta apatía que nos llama la atención, sinceramente. Sí. El plan de operaciones de Matías. Sí. ¿Te podrías explayar un poco más que nada, en cuáles son las influencias directas del planeamiento que hizo San Martín en Mendoza Sí. del documento? ¿Y cómo llega el documento, siendo que es un documento que ha sido bastante ocultado desde la muerte de Mariano Moreno? Sí, eso es muy interesante porque el documento, ese plan revolucionario de operaciones, es un plan que le pide la Junta a Moreno, que en su carácter de secretario de Guerra y Gobierno, es decir, un plan de acción, o sea, cómo vamos a gobernar, prioridades, concepto de seguridad, hipótesis de conflicto, etcétera. El plan lo escribe él con Belgrano, ambos dos. Es un plan muy fuerte, muy para algunos jacobino, que de luego se explica en que era un plan a negociar. Digamos, era un plan de máxima que había que negociar con la realidad. El plan proponía fusilamientos, expropiaciones, etcétera. Esa es la parte más conocida o que el liberalismo ha dado publicidad. Pero otras partes son mucho más interesantes, donde habla de una intervención muy fuerte de la economía, del Estado en la economía, de la instalación de fábricas, de producción, de intercambio comercial con otras regiones, de un Estado presente en todos los sentidos, en lo educativo, en lo sanitario, etcétera. Un plan de gobierno realmente revolucionario. De ese plan San Martín va a tomar distintos elementos. Uno de los elementos es el modelo impositivo de mayor a menor, o sea, que paguen más realmente los que más tienen, totalmente censitario, el plan de las expropiaciones, el plan de este Estado financiando las industrias, así que hay muchos elementos que Monteagudo le acerca a San Martín y que San Martín va a adoptar del plan de Moreno, ¿no? El plan de operaciones. Decía en Inglaterra que vivir y reinarás. Sí. Entonces por eso él libertaba a Chile, libertaba a Perú y no lo unía por lo que era el virreinato, por lo cual hubiéramos tenido una Argentina mucho más grande. ¿Qué hay de eso? No está así, porque en realidad el plan de él era el mismo que Bolívar, de un plan continental. Incluso cuando él vuelve en el año 24, lo que está armando es una especie de alianza entre Argentina, Chile, el Alto Perú, y que eso se frustra totalmente, ¿no? Que él pensaba presentar ese proyecto en el Congreso del 24. Él está en la alianza con Bustos, con López, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, en contacto con la gente del Alto Perú, con los partidarios de O'Higgins en Chile, con sus seguidores en Perú, pero bueno, ese plan se frustra, ¿no? Y luego deja en Lima, lo deja Monteagudo al servicio de Bolívar, que va a ser secretario de Bolívar, Monteagudo, y va a ser el que arme el Congreso de Panamá, al cual San Martín apuesta mucho, ¿no? El Congreso de Panamá, el Congreso anfictiónico, recordemos que Panamá en ese momento era parte de Colombia, y la idea era armar una gran confederación sudamericana. Ese congreso se frustra por el boicot de Estados Unidos, que no quería tener semejante vecino enorme al sur, y por Gran Bretaña, que como bien decías, divide y reinarás. Pero San Martín apuesta y cree mucho y se cartea con Bolívar y con Monteagudo, muy ilusionado con ese Congreso de Panamá, Congreso Anfictiónico de Panamá, que termina fracasando por la excelente diplomacia británica, ¿no? Que por ejemplo impide que los gobernantes de Buenos Aires,
Rivadavia concretamente mande delegados a ese congreso, y va dividiendo, ahí tenés un divisor absoluto. Rivadavia decía que el territorio natural era el de la provincia de Buenos Aires, que el resto sobraba, ¿no? Cuando Bolívar le dice, escúcheme, el Alto Perú le corresponde al Virreinato de Buenos Aires, estas tierras son de ustedes, Rivadavia se desentiende y así perdemos Bolivia, ¿no? Para lo que era el ex virreinato, ¿no es cierto? Así que, bueno, en realidad el que no quería la unidad era otro, era el gran enemigo de San Martín, que era Bernardino Rivadavia, ¿no? Felipe, ahora que nombraste Estados Unidos, recién en el comentario que hiciste, ¿qué visión tenía San Martín ya en aquel momento sobre el nuevo país del norte? Bueno, pésimo, igual que Bolívar, ¿no? Porque fueron permanentes las misiones enviadas a Estados Unidos a pedir ayuda para la independencia sudamericana, y permanentemente le fue negada, ¿no? Por cuestiones puramente estratégicas de este temor al crecimiento de un poder al sur. Y Bolívar dijo muy claramente en 1812, ¿no? Los Estados Unidos están destinados a ser el gran enemigo de la humanidad, ¿no? Una visión profética. 1812. 1812 un momento donde empezaba recién a conformarse, ¿no? Los Estados Unidos, y que estaba en guerra con Gran Bretaña, una guerra tremenda que termina con la ocupación de Washington por parte de los ingleses, ¿no? 1812. Así que fíjate vos qué nivel de premonición, ¿no? Qué capacidad de visión, ¿no? San Martín era también muy poco afecto a los Estados Unidos, ¿no? Digamos, básicamente por esto, porque permanentemente a partir del 10 hay misiones que van a Estados Unidos a pedir armas, a pedir ayuda, y todas son recibidas muy fríamente, y no hay ninguna colaboración de los Estados Unidos a la independencia sudamericana prácticamente, ¿no? Sí, Consol. ¿Qué tal? Muy interesante todo, Felipe, esa historia por el lado de los paraguayos, por lo menos poco conocida también, porque hay que tener en cuenta que el Paraguay tuvo un proceso muy distinto, ¿no? Autónomo. Totalmente. En 1811 se había proclamado independiente. Cuando San Martín estaba en 1813, haciendo las campañas, claro, el Paraguay consolidaba su independencia. Entre tanto, tuvieron también soldados paraguayos que participaban del pueblo originario, que mencionaste, de los guaraníes, que para nosotros son nuestros ancestrales. Sí, totalmente. Primordiales, ¿no? Pero también estuvo José Félix Bogado, claro. Bueno, Bogado es uno que se incorpora justamente en San Lorenzo. Se incorpora a los granaderos paraguayos. Ahora que yo desconozco bastante toda la historia de San Martín, porque me fascina también oír estas explicaciones. Pero ¿cómo tú ves el caso paraguayo en todo este proceso? Bueno, es un proceso altamente interesante, el llamado enclaustramiento paraguayo, que en realidad es un enclaustramiento obligado. Paraguay no quería enclaustrarse, ¿no? O sea, va siendo bloqueado, los ríos, se le cortan las comunicaciones, tanto del lado de Brasil como del lado de los gobiernos de Río de la Plata, y tiene un proceso autónomo altamente interesante a partir de Francia, y particularmente con los López, ¿no? Donde se convierte en una especie de país autónomo con su propio ferrocarril, su barco a vapor, ¿no? Su modelo estatal tan particular, con prácticamente sin analfabetos y con bajo nivel de pobreza. Así que para 1865, cuando comienza la infame guerra de la Triple Alianza, el Paraguay era un modelo peligroso, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la fuente de esta guerra tremenda, que Alberdi, uno de nuestros más grandes personajes, ¿no? Juan Bautista Alberdi, calificó como la guerra de la triple infamia. Así que es un proceso que a mí particularmente me interesa mucho. Estuve hace poco en la Feria del Libro de Asunción y tuve la ocasión de debatir y conseguir material muy interesante sobre esa guerra, que a mí me interesa mucho, ¿no? Sin duda. Mucho revisionismo, ¿no? Sí. Me llevé sorpresas también en ese sentido, porque hay muchos paraguayos que no lo quieren a López, ¿no? Muchos que lo quieren y muchos que como en todos lados. Pero me parece un proceso altamente interesante, sin duda. Bueno, si no hay ninguna buenas cuestión noches. más,
Muchísimas gracias y les aclaro lo de internet que dijimos al principio. La página es www.elhistoriador.com.ar y pues estoy en Facebook también, Felipe Pigna, página oficial. Pueden ver todos los días una nota de historia, algo de música, y bueno, tratamos de difundir cosas que tengan que ver con nosotros. Y después el programa de radio se puede escuchar en radionacional.com.ar y el programa se puede ver por la página de la TV pública también por internet, así que así nos seguimos viendo. Además en Facebook me parece que solo tienes 572.000 seguidores. Eso es, así no lo digo yo, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, Felipe, te agradezco. Bueno, muchas gracias mucho por estar acá.